Hemos podido decirle al Señor, ¿verdad? Bueno, lo primero, desearos que el Señor os bendiga muchísimo, muchísimo. Estamos en esta mañana, pues, en la presencia del Señor y de verdad, le pido al Señor que Él tenga una palabra para cada uno de vosotros, una palabra fresca, nueva, renovadora. Y cómo no, bienvenidos. No voy a nombrar a cada uno, pero en particular, pues a los que estáis por primera vez con nosotros, bienvenidos, sentidos como en casa, somos una familia, la familia de Dios, ¿eh? Bueno, muy bien, pues sin más preámbulo vamos a meditar en el libro de Génesis en el capítulo 2, ¿eh? Os voy a invitar a que os situéis en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Pero bueno, pues un libro un tanto antiguo, ¿no? No sé si tendrá algo nuevo que decirnos. Un libro tan antiguo, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios, tal como dijo nuestro Señor Jesucristo, dice, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y el Señor Jesús refrendó aquello que escribió Moisés en este libro, ¿verdad? De Génesis. Génesis capítulo 2, a partir del verso 4, vamos a ir hasta el final. Como ya sabéis, estamos haciendo un estudio, estamos considerando, estamos meditando acerca del libro de Génesis, porque nos parece fundamental conocer cuál era el propósito original de Dios para todos nosotros. El mismo propósito que tenía en aquel inicio es el que tiene hoy en día con nosotros. El Señor no ha cambiado, en Él no hay sombra de variación, dice la palabra. Lo que hoy vamos a ver en este capítulo 2 es el estado que Dios dispuso para el ser humano. Cuando hablo de ser humano, hablo tanto de hombre como de mujer, ¿verdad? Para toda la raza humana. Este es el escenario que Él creó. Y ya lo dijimos y os remitimos a las anteriores predicaciones. Hay como 4 o 5 predicaciones ya anteriores a esta, para que vayáis viendo ese desarrollo de esa creación que el Señor hizo. Pero aquí lo que tenemos es el estado ya, la segunda referencia que hace a cómo creó Dios, lo que vivimos, el entorno en el cual nos desenvolvemos. Y ese precisamente, este escenario que vamos a considerar hoy en el capítulo 2 de Génesis, es precisamente el que Dios desea para nosotros. Dejadme que os adelante algo. Hemos estado cantando y dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no invirtamos la frase. No nos deleitamos en el Señor por lo que nos da. Nos deleitamos en el Señor, disfrutamos del Señor por lo que Él es. Por lo que Él es, no por lo que me da. Y esto es fundamental entenderlo, de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Disfrutamos, nos deleitamos en el Señor por lo que Él es, no por lo que nos da. Entender esto es la clave para nuestra delicia, para nuestra felicidad. Alguien dirá, bueno, mira, yo estoy viviendo un infierno, yo estoy viviendo algo con lo que está viviendo, con lo que está viendo a nuestro alrededor, con todas estas noticias que tenemos, ¿verdad? Cuando vemos los telediarios y digo, qué difícil es deleitarse, qué difícil es tener contentamiento, qué difícil es disfrutar a veces, ¿verdad? Y yo os entiendo, pero el Señor dice, deleítate en mí. Y eso es algo que nada ni nadie podrá impedir, que tú te deleites en tu Creador, en Dios, en ese al que hemos estado cantando, en Cristo, el que hizo todo lo necesario para que nosotros hoy, este día, podamos tener una comunión y una relación viva con el Creador. Esto es importantísimo entenderlo. Pero vamos a considerar versículo a versículo. Ya nos paramos ahí en ese capítulo 2 del libro de Génesis, verso 4. Antes de empezar quisiera decir, no sé si os suena esta frase, dice, solo se aprecia aquello que se ha perdido, solo se valora aquello que se tuvo y ya no se tiene. ¿Os suena esa frase? ¿A que sí? ¿Y qué os parece? ¿Real o no? Yo creo que es bastante real.
Solamente valoramos aquello que teníamos y hemos perdido. Mientras lo tenemos, a veces no lo consideramos, no lo valoramos. Y el Señor nos está constantemente entregando esa posibilidad de relacionarnos con Él. Estábamos cantando ahora, dame a Cristo, ¿no? Desde el amanecer hasta el anochecer, hasta el final, dame a Cristo. Con Él me basta. Si eso lo decimos desde el fondo de nuestro corazón, sintiéndolo realmente, estarás disfrutando de esa relación con Él. Pero quizás en este camino, en la vida, según vamos avanzando, hemos perdido algo. Y es algo que quizás echamos de menos, algo que valoramos y que ya no tenemos. Y de eso vamos a hablar hoy. Tenemos la posibilidad de recuperar aquello que realmente sabemos, que necesitamos y que anhelamos. Y vamos a hablar de esa relación con Dios. Dios tiene el deseo de relacionarse con cada uno de nosotros y que lo busquemos y que nos deleitemos y que disfrutemos en Él. Hay un pueblo en las clases de inglés, Sadis, bienvenida, ella sabe que es así. Estábamos estudiando varios pueblos que tienen una longevidad muy alta. Uno de ellos está en Loma Linda, allá por Estados Unidos creo que es. Hay otro en Grecia, en Icaria. Hay varios pueblos, en Costa Rica hay otro también, que pasan de los 100 años con bastante frecuencia, ¿no? Y hay uno que es un pueblo japonés. Este pueblo se llama Ojimi, está en la isla de Okinawa. Curiosamente, este pueblo, esta población, que no es muy alta, es una población más bien reducida, en su mayoría pasan de los 100 años, es increíble. Entonces, haciéndoles una entrevista y viendo un poco las características del tipo de vida que llevaban estas personas, pues había características muy similares a la de los griegos, a los de Costa Rica y a los de Loma Linda. Y era que llevaban vida muy sencilla, muy sencilla. Lo fundamental, o una de las cosas más importantes, era el tipo de alimentación que tenían. Se alimentaban fundamentalmente de vegetales, pescado, etc. Una alimentación sana. La segunda cosa es que hacían ejercicio. Se movían, iban a todas partes andando. Muy bien. La tercera cosa es que mantenían un propósito en su vida, algo por lo que vivir, algo por lo que esforzarse. Este pueblo de Ojimi le llama a este propósito Ikigai. No sé si lo digo bien, porque es japonés, pero bueno, es el Ikigai, el propósito de la vida. Y había una cuarta cosa que me llamó mucho la atención y es algo sobre lo que quiero hablar hoy. Es que él dice que repetían las rutinas diarias, las repetían constantemente. Entonces la persona que le hacía la entrevista le decía, ¿pero no les resulta aburrido repetir las rutinas? Y le contestaba un hombre muy mayor, muy anciano, y le decía, lo que a usted le hace feliz, quiere repetirlo. Y por eso ellos tenían rutinas diarias que repetían día tras día. A ellos no les resultaba aburrido, porque les hacía felices. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos proponemos el cambiar esto, cambiar aquello, para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida vaya a mejor, para ser más felices, pero no lo conseguimos? Si algo te hace feliz, querrás repetirlo. Si una relación, si una comunión con Dios te hace feliz, querrás mantenerla. Pero quizás esa comunión, por un motivo o por otro, la tengas abandonada. ¿Y si vuelves a recuperar esa relación con Dios, esa comunión, y te hace feliz? Dice Génesis en el capítulo 2, verso 4, y vamos a ir poquito a poco para ver este escenario del paraíso. Era el auténtico paraíso.
dice el verso 4, este es el relato de la creación de los cielos y de la tierra, cuando el Señor Dios, Yahvé, hizo la tierra y los cielos. Aquí vemos que hasta aquí está hablando de Elohim, os llevo un poquito al original, al hebreo. La palabra para presentar a Dios era Elohim, era un Dios todopoderoso, creador, dador de vida, pero aquí el autor, en este caso Moisés, pues añade una palabra, es Yahvé. Hoy en día también en algunas Biblias podéis leer Jehová, pero como parece ser que en el entorno en el que nos movemos ahora hay tanta confusión con este nombre, nosotros nos vamos a ceñir al nombre de Yahvé, el tetragrametón sagrado. Esta palabra de Yahvé, el nombre de Dios, los judíos antes de escribirla se lavaban íntegramente, porque era un nombre sagrado. Bueno, ¿qué está intentando darnos aquí el autor? Dice, no solamente el nombre de Dios Elohim, que tenía vida en sí mismo y era supremo, ahora también nos habla de este Yahvé, que es símbolo de perfección o de perfeccionamiento. Ahora aquí ya la palabra de Dios nos presenta a este Señor Dios como Yahvé Elohim, supremo, dador de vida, pero además de eso, perfeccionador. Perfecciona. Qué maravilla, ¿verdad? Conocer un poquito el hebreo, cuántas veces habremos leído estos capítulos de corrido por encima y no les hemos sacado todo el sentido que realmente tiene, ¿verdad? Pero ese cambio, que parece tan insignificante, es muy importante. Este Dios es un Dios perfeccionador. Verso 5. No crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios Yahvé aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Y recordar que este capítulo 2 es la segunda, digamos, representación de la creación, de lo que vemos, de lo que vivimos, ¿verdad? El énfasis ahora lo va a poner el escritor, lo va a poner Dios en su palabra, en la persona. Hasta aquí cómo ha hecho él la tierra en 6 días, como el séptimo descansó, pero ahora se vuelve la revelación de Dios, la palabra de Dios, y nos presenta el papel del ser humano. ¿Qué tiene que hacer el ser humano con respecto a Dios y con respecto a lo que Dios ha creado? Y ahí es donde empezamos a entender. Dice, no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Verso 6, en cambio del suelo brotaban manantiales, o en otras versiones dice vapor de agua, que regaba toda la tierra. Es decir, estaban en una atmósfera totalmente pura. Y yo os preguntaría, ¿se parecería algo la atmósfera donde estaba comenzando Dios a actuar con el ser humano a la atmósfera que hoy vemos y en la que nos desenvolvemos? Me parece que no, ¿verdad? Era diferente. Era una atmósfera totalmente pura, era antediluviana. Luego leeremos un poco acerca de eso. Pero era un ambiente tan sano, tan puro. Dice que no caía agua todavía, no llovía, sino que la tierra estaba llena de ese vapor, de ese puro, de ese agua en la atmósfera, y ahí es donde se va a empezar a desarrollar la vida del ser humano. Esto es algo maravilloso. La lluvia siempre se ha considerado una bendición, y si no, que nos lo pregunten ahora a todos los agricultores que en España están clamando para que llueva un poquito, ¿verdad? Parece ser que estamos en un comienzo de año que no se daba desde hace por lo menos 10. Es decir, estamos inmersos en una sequía bastante importante. De hecho, siempre se ha considerado la lluvia como una bendición de Dios. Y el desierto siempre se ha considerado como una maldición. La sequía es una maldición. Y aquí dice el Señor, del suelo brotaban manantiales, o había un vapor que regaba la tierra, todavía no había lluvia. Las bendiciones siempre descienden del cielo. Toda bendición desciende del cielo y nosotros estamos creados para recibirlas con gratitud, disfrutarlas con agradecimiento y poder compartirlas con otros. Ese es el propósito. Verso 7.
Seguimos avanzando. Luego el Señor Dios, ya tenemos la primera escena, es que estaban inmersos, era un escenario donde había vapor de agua, un vapor puro, una atmósfera pura donde vivir. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Hoy en día que estamos luchando tanto por el cambio climático, estamos luchando tanto por purificar la atmósfera, bueno, pues ahí la teníamos pura. Verso 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Creador distingue dos pasos en la creación del ser humano. Dice que lo formó del mismo polvo de la tierra. Bueno, tampoco hace falta ser doctor, ni médico, ni científico para saber que el cuerpo humano está compuesto de oligoelementos propios de la tierra. Por eso cuando el polvo vuelve al polvo, es polvo y agua. Un 75% somos agua y un 25% oligoelementos. El Señor simplemente se adelantó a lo que luego descubriríamos más adelante, ¿verdad? Y hablando de agua y de lo que somos agua en un 75%, unos estudios recientes estaban hablando acerca de los efectos del 5G en la congelación del agua. Es muy curioso porque resulta que por el efecto del 5G, la congelación del agua lo que hace es descomponer la cristalización. Bueno, ya veremos dónde nos lleva todo esto, ¿verdad? Pero hay que traer la Biblia a nuestros días. Somos, y dice el Señor, polvo, nos tomó del polvo. Pero además no solamente eso, sino que sopló aliento en la nariz del hombre. Y esto distingue al ser humano del resto de la creación. Por eso, como diría John Stott, el famoso teólogo inglés, decía, somos polvo, es verdad, somos polvo, pero también tenemos gloria. Somos y tenemos la capacidad de comunicarnos, de relacionarnos y de tener comunión con el Creador. ¿Por qué? Porque tenemos una parte que es espíritu. Cuando el Señor Jesús allí entró en aquel lugar donde estaban sus apóstoles, en Mateo 10:28, y les dice, no temáis a los que matan al cuerpo, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El mismo Señor Jesús hace una distinción y dice, cuidado, no os dejéis amedrentar por aquellos que os pueden dañar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Sin embargo, tener sumo cuidado, respeto y temor de aquel que puede echar vuestra alma al infierno. Y eso no lo digo yo. Si lo hubiera dicho yo, mira, ignóralo. Pero es que lo dijo Jesús. Es que lo dijo Jesús. Me gustaría darte unas palabras, una frase de San Agustín de Hipona, es uno de los padres de la Iglesia ya del siglo III, que decía lo siguiente, hablando sobre estas cosas. Dice San Agustín, cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir siempre. Cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir siempre. Y cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. Qué principio tan interesante de vida y qué aplicable es. Cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir siempre, pero cuida de tu alma como si te fueras a morir mañana. La palabra formó, aquí que encontramos en este versículo 7, es la palabra yatzar, y significa algo así como el Señor tomó del polvo, es decir, moldeó, formó, y nos presenta una imagen como de alfarero. Es como si Dios fuera ese alfarero inteligente, conocedor de todos los entresijos, omnisciente, todopoderoso, que toma de la tierra, del barro, y puede hacer un ser. Pero evoca un poco la imagen del alfarero, esa palabra yatzar. Dice que formó al hombre. Es decir, hoy en día la ciencia, la medicina, todavía sigue investigando las tramas del ADN, las tramas de las mitocondrias,
cómo se forman las bacterias, o sea, los virus. ¿Qué voy a decir de los virus? No quiero ni tocarlos, ¿verdad? ¿Cómo funciona todo esto, verdad? Bueno, pues el Dios omnisciente, el Creador, lo dispuso todo de una forma maravillosa. Tomó del barro los oligoelementos y los dispuso de tal manera como ese alfarero maravilloso hizo seres humanos. Y han transcurrido ya miles de años y seguimos descubriendo cosas acerca del ADN, acerca de las bacterias, acerca de cómo funcionamos. Gracias a algo más, es que nos dio una inteligencia y una capacidad de razonar, de pensar, de descubrir. ¡Qué maravilla! Pero dice que Dios tomó del polvo y formó al ser humano. Hizo un ser viviente. La palabra en el hebreo para ser viviente es nefesh, con PH, y significa ser animado, racional, consciente, alguien vivo, capaz de transformarse y de perfeccionarse. ¡Qué maravilla! Por una parte recibimos del polvo de la tierra un cuerpo físico y por otra parte del aliento de Dios, de su Espíritu, recibimos ese nefesh, que hace que podamos perfeccionarnos, que podamos pensar, que podamos razonar, que podamos mejorar, que podamos descubrir. ¡Qué maravilla! ¿No es para deleitarse en ese Dios? ¿No es para adorarlo? ¿No es para gozarse? ¿No es para reconocer que Él merece toda la gloria y nosotros recibimos sus bendiciones? Dice Eclesiastés, el sabio Salomón, dice en el capítulo 12, verso 7, ese día el polvo volverá a la tierra. Ese día el polvo volverá a la tierra. Un día. Nosotros cantábamos hace un momento, ese día dame a Cristo. Y dice Eclesiastés, ese día el polvo volverá a la tierra o al polvo y el espíritu regresará a Dios. ¿A quién? A quien lo dio. Ese día mi cuerpo volverá a la tierra, pero mi espíritu volverá a Dios. Bendito sea el Señor. No hay lugar a dudas. Tomó de la tierra, hizo el ser viviente y sopló aliento de vida en su nariz. ¡Qué escenario! ¡Qué maravilla! Y ahora Dios espera que nosotros nos deleitemos, disfrutemos de todo lo que Él nos ha regalado. ¿Pero qué hemos hecho de ese Dios? Debemos reconocerlo. Muchas veces darle la espalda, ignorarlo y pensar que nos valemos por nosotros mismos para alcanzar los logros. ¡Qué equivocados estamos! Caminando de espaldas a Dios. Lo que encontramos es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y volvemos a buscar soluciones en aquello que no puede solucionar nuestra vida. En lugar de volvernos a Dios, seguimos caminando de espaldas a Él y buscando la solución entre quien no nos puede ayudar. Después, verso 8, vamos a avanzar un poquito más rápido. Verso 8, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Bueno, ¿sabéis qué significa la palabra Edén en el original? Pues os lo estoy diciendo desde que hemos comenzado la predicación. Deleite, placer. Edén significa deleite, placer. ¿Qué es? Bueno, cuando nosotros nos encontramos en algunos paisajes o en algunos lugares donde vemos que hay una naturaleza limpia, una playa limpia quizás, no sé lo que te gusta, el monte, y te encuentras con un ibón a 3.000 metros de altitud, con aguas transparentes, y ves los peces, las truchas ahí abajo, y dices, esto es algo paradisíaco. Podrías decir perfectamente, ese es el Edén. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque el Edén representa pureza, perfección, maravilla, origen.
Qué bonito es esto. Este es el escenario que Dios pone en nuestras vidas. Este es el escenario que Dios nos propone. Pero nosotros, dándole la espalda a Dios, hemos conseguido algo totalmente diferente. Y hacia donde nos lleva no es precisamente hacia ese Edén. Pero Dios te dice, deleítate en el Señor, porque Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Verso 9. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Y fíjate en este detalle, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios no solamente se ocupa de la provisión de alimento, se ocupa de que te deleites. Dices que estos árboles eran hermosos y dice también que eran deliciosos sus frutos. Estos días caminábamos por una ciudad, mi esposa y yo, nos gusta mirar, ¿no? Nos gusta observar las cosas. Y yo cuando veo las ciudades digo, claro, esto es obra de los hombres. Pero hay otra cosa que nos gusta mucho también, y yo creo que más, que es caminar por lo verde, darnos baños de naturaleza, baños de monte, baños de árboles, baños porque por muy bonita que hagamos una ciudad, no es comparable a la belleza de un bosque. El bosque es la obra de Dios. Las ciudades son nuestras obras. Y Dios quiera que nuestras ciudades sean lo más armoniosas y lo más habitables posible. Pero de verdad, ¿podéis comparar un bosque como los que hay por el Pirineo con una ciudad por bonita que ésta sea? Yo creo que no. Dice que Dios puso árboles hermosos y frutos deliciosos. ¿Para qué? Para que disfrutáramos de ellos. No solamente se ocupó de proveer de lo necesario para que nos alimentemos, sino que además lo hizo hermoso para que nos deleitemos en ello. ¿Te deleitas cuando vas y miras la creación, la naturaleza? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Veis la mano de Dios en esa naturaleza? ¿Veis la mano de Dios en lo que os encontráis? Claro que sí, claro que sí. En medio del huerto, sin embargo, había 2 árboles. Y aquí empezamos a tener algo que nos va a mostrar las consecuencias de escuchar a Dios o de ignorar lo que Él nos dice. Dice que en medio del huerto puso un árbol que era el árbol de la vida y otro árbol, un segundo árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta ese momento los seres humanos, o hasta ese momento el mal no era conocido. Y el Señor les va a dar unas instrucciones muy concretas, muy concretas. Verso 10. Un río salía de la tierra del Edén. Verso 10. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Guión, rodeaba toda la tierra de Cus. Y el tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. Bueno, leyendo esto, difícil es que alguien no haya caído todavía en la cuenta que esto debe estar localizado en la zona del Oriente Medio, allá por Irán, Irak, la zona del Éufrates o del Tigris. Cierto, pero se extendía mucho más, se extendía mucho más. Se supone que este río, el Guión, es el Nilo, y que estas piedras preciosas, por ejemplo el ónice, es una piedra realmente extraña. No vamos a entrar en esos detalles ahora, pero vamos a situarlo, ese Edén original, en esa zona del Tigris y el Éufrates. Y mira, en el año 2013, no voy a hacer publicidad de ningún banco, pero un banco muy importante de España hizo una exposición. Esta exposición se titulaba Antes del diluvio. Y el título era así, Antes del diluvio, y el subtítulo era
Mesopotamia, 3.500 a 2.100 años antes de Cristo. Esta era una exposición secular, o sea, es decir, de un banco que hacía esta exposición. Dice, la muestra, os lo leo textualmente, la muestra explora la imagen del mundo del cuarto y el tercer milenio antes de Cristo y que en gran medida nos ha sido legada a través de la Biblia y de otros textos griegos y de otras culturas. Las ciudades mesopotámicas ejercieron una gran influencia, condicionando de modo decisivo el surgimiento de la civilización europea o occidental. La exposición reúne por primera vez un conjunto formado por unas 400 piezas procedentes de 32 museos y coleccionistas de todo el mundo relacionadas con distintos aspectos de la cultura que se desarrolló en las llanuras aluviales del Tigris y el Éufrates, en lo que hoy se llama el sur de Irak. Bueno, ¿por qué traigo esta fuente secular para secundar lo que dice la Biblia? No es que vaya a secundarlo, simplemente es que cualquiera reconoce que el origen de nuestra civilización está precisamente en esa Mesopotamia, en ese lugar donde ya miles de años antes nos viene diciendo el Señor por medio de su palabra que era el origen de la civilización, del ser humano. Simplemente están reconociendo lo que la Biblia ya decía. Amén. Verso 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió. Y aquí entra en danza algo muy importante. El Señor Dios le advirtió. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Puedes comer libremente de cualquier fruto del árbol de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Qué entra en juego aquí? La responsabilidad y la obediencia del ser humano. Dice, puedes comer de cualquier árbol del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego ya llegaremos al capítulo 3 en futuras predicaciones y veremos cuáles son las consecuencias. Pero Dios no dejó sin instrucción a quien le había dado la inteligencia. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de pensar. Dios no puso una barrera infranqueable para que no pudieran tocar aquel árbol, no, sino que nos capacitó para poder decidir libremente. El ser humano no fue creado como un prisionero, como un esclavo, fue creado para amar, para disfrutar en obediencia voluntaria y para deleitarse en su creador y en lo que el creador le había dado, pero no como un prisionero. Y fíjate, es algo que hay que descubrir y que tú puedes descubrir. Cuanto más te deleites en Dios, cuanto más disfrutes de Dios, más gloria le darás a Él. ¿Tú quieres satisfacer a Dios? ¿Quieres agradecidamente vincularte con Él? Pues cuanta más gloria le das a Él, más, y cuanto más disfrutas de Él, más gloria le estás dando. Fíjate cómo es ese Dios. Nos ha hecho para vivir y nos ha hecho para disfrutar. Pero dice, y cuanto más disfrutes de Él, más gloria le das a Dios. Qué tremendo. Verso 18. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes, todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos y todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún
no había una ayuda ideal para él. Por primera vez, Dios ve que algo no es bueno. ¿Qué es lo que Dios ve que no es bueno para el ser humano? La soledad. La soledad. Hasta aquí, todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, dice, vio Dios que era bueno, y vio Dios que era sumamente bueno, pero ahora Dios dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estaría solo, que el ser humano estaría solo, y haré una ayuda idónea para él. Y lo primero que hace es presentarle los animales, porque con los animales también nos interrelacionamos. ¿Cuánto cariño, cuánta compañía nos pueden dar los animales? Y cuánto podemos nosotros disfrutar de ellos, cuidándolos, cuánto podemos disfrutar de los animales, cuánto bien le podemos hacer a las criaturas que ha puesto el Señor a nuestro alrededor, y cuánto bien nos pueden hacer ellas a nosotros. Pero lejos de eso, la actitud que hemos adoptado nos está alejando de ellos. Lo que hacemos es explotar, lo que hacemos es abusar. Pero aquí dice Dios que le presentó los animales y que Adán les puso un nombre a todos ellos. Cuando hablamos de deleite y cuando hablamos de que el hombre no esté solo, yo quisiera que recapacitáramos en esta mañana en una cosa, ¿verdad? Es cuando tú encuentras algo que te parece bonito, te parece hermoso, lo primero que se te ocurre es compartirlo. No sé si os pasa a vosotros igual que a mí. Yo cuando estoy en un museo o veo un cuadro, las pocas veces que voy, o voy caminando y me encuentro con una puesta de sol con ese color añil tan bonito, si vas con alguien le dices, ¿has visto? ¿Qué es? Cuando tú te deleitas en algo, lo primero que deseas es compartirlo. Y dice Dios, no es bueno que estéis solos. Deleítate en el Señor. Deleítate en lo que el Señor te da y compártelo. Porque cuando te deleitas en algo, lo primero que quieres hacer es compartirlo. Lo primero que haces es decirle, ¿has visto? Mira. Subes a un monte y ves un paisaje de nubes debajo, como un mar de nubes, y si vas con alguien le dices, mira, ¿has visto? Qué triste es estar solo, ¿verdad? Aunque te deleites, pero el deleite es mayor si lo compartes. Entonces el Señor, verso 21, estamos llegando al final, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas. En otra versión, en el original, dice, tomó una parte de su costado, no una costilla, una parte de su costado, y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Era necesario que para cumplir el encargo que Dios le iba a hacer de multiplicarse, necesitaría el Señor proveerle de lo necesario para poder multiplicarse, ¿verdad? Ahora, la mujer es tomada del costado, no es tomada de los pies para pisotearla, que no, ni es tomada de otro lugar, no, es tomada de la misma altura, a la altura del corazón, para amarla. De hecho, por si no lo sabéis, luego Adán cuando dice, al fin, verso 23, al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Bueno, Adán se escribe I-S-H, is, y Eva o mujer es Isa, es exactamente igual pero con una A. Ahora, ¿somos diferentes? Evidentemente sí. No sé si habéis visto la noticia que dieron ayer de bueno, ya no sé cómo llamarle, no sé si nadadora o nadador. Se llama Leah, es estadounidense. Entonces ella está compitiendo y claro, cuando compite nadando, cuando competía con los hombres, él estaba en el ranking en el 400, 460,
por lo que decían ayer, dice, pero ahora compite con mujeres porque se siente mujer y se considera mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre, bueno, le saca una diferencia tremenda. Tal es así que las nadadoras en Estados Unidos han decidido no competir más con ella o con él, ya no lo sé. Pero bueno, ¿por qué? Porque la diferencia es abismal. Este que era chico, que ahora es chica y que compite con las chicas, lógicamente, pues tiene unas diferencias físicas que son evidentes. Entonces las chicas que compiten en natación han decidido que no van a competir más, que no pueden. Entonces, claro, decir que somos exactamente iguales no tiene mucho sentido, no tiene ningún sentido. Somos diferentes, pero somos complementarios. Y la mujer fue tomada del costado del hombre, pero para poder amarla. Dice, Adán mismo dice, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en Efesios 5, dice lo siguiente, Efesios 5, 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso es lo que dice la Biblia. Hay personas que consideran que la Biblia quizás tiene un carácter machista. Yo no veo eso por ninguna parte. Yo veo que la Biblia es realista y pone cada cosa en su sitio. Y dice Pablo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Pero si fue tomada. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y ahora, llegado a este momento, la pregunta sería muy sencilla. Estamos diciendo que cuando una cosa te hace feliz, tú lo que quieres es repetirla. Y la pregunta que yo te haría en esta mañana, si eres casada o eres casado, ¿volverías a casarte con la misma persona que te casaste? Claro, porque si esa persona te está haciendo feliz, tú vas a querer volver a casarte con ella todas las veces que haga falta y pasar la eternidad con ella. Y si no estás casada, no estás casado, la pregunta es, ¿te gustaría encontrar una mujer o un hombre que creyera firmemente en lo que estamos considerando en esta mañana? ¿Alguien que te ame como su propio cuerpo? ¿Alguien que te considere? ¿Alguien que te proteja? ¿Alguien que te complemente? Yo pienso que sí. Pero quiero que te salgas de aquí esta mañana pensando, ¿volvería a repetir? ¿Me volvería a casar con esa misma persona? Yo espero que sí. De verdad lo deseo sinceramente. Repetiría. ¿Por qué? Porque me hace feliz. Porque me hace feliz. Y yo quiero encontrar, y quien todavía no ha encontrado esa persona, pues que diga, Señor, dame ese tipo de persona que me considere como una parte de Él mismo. Y ya sabemos, aquí. Muy bien, muy bien. Dice el verso 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. De nuevo, esto es matrimonio. Cualquier otra cosa se le puede llamar como queramos, pero no matrimonio, por favor. Nosotros no caigamos en eso, no llamemos matrimonio a todo. Podemos hablar de parejas, de relaciones, de pactos, etc. Podemos hablar de lo que queramos, pero el matrimonio es un diseño de Dios y es una cosa entre dos y se compromete la fidelidad. Hay un compromiso de fidelidad y cuando no existe esa fidelidad o se rompe, se ha roto ese vínculo del matrimonio. El diseño del matrimonio viene de Dios y dice el Señor mismo, los dos se convierten en uno solo. ¿Cuán importantes son las relaciones? En este escenario del Edén, donde Dios se nos revela, nos está diciendo que hay una parte muy importante en todo esto, y es el matrimonio. Está la naturaleza, está la vegetación, están los animales,
pero está también las relaciones. ¿Y cuántas relaciones rotas? Por cuestiones que a veces, y en muchas de las ocasiones, no tienen importancia. ¿Por qué valoramos más a veces lo que nosotros pensamos que lo que vale una relación? Verso 25, llegamos al final del capítulo 2. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. La inocencia y el deleite en el Señor van de la mano. Dice el Señor, si no os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y dice Pablo, dice, ser inocentes en cuanto a la malicia, pero ser maduros en cuanto a la maldad. Es decir, la inocencia, la limpieza, la pureza, lo original, lo que viene de Dios y el deleitarnos en Él van de la mano. Este cuadro y esta explicación que encontramos en este capítulo 2, la verdad es que es totalmente necesaria para que entendamos luego cuánto hemos perdido en este proceso. ¿Cuánto hemos perdido? ¿En qué punto están tus relaciones? ¿En qué punto te encuentras? ¿En qué ambiente nos desenvolvemos? A veces podemos pensar que quizás el ser humano tiene la respuesta y la capacidad para resolver todas las desventajas que estamos generando, pero no es cierto. El ser humano necesita, y cada persona necesita, una transformación de corazón para ver de otra forma lo que le rodea, para tratar de diferente manera a quienes tiene cerca. Y esa es una transformación de corazón que solo puede hacer Dios. El que sopló el aliento originalmente es el que puede hacer que tú nazcas de nuevo por efecto del Espíritu Santo. Es lo que Jesús trataba de explicarle a Nicodemo cuando tuvo aquella conversación con aquel hombre ya anciano, religioso, que conocía muy bien la ley, pero que no tenía una relación y no tenía una comunión viva con Cristo, y no tenía una relación con Dios. Y le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice Nicodemo. Y le dice Cristo a esa persona, dice, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu, necesitas no una transformación cosmética, no necesitas algo externo, no necesitas una nueva religión. Tú no necesitas una religión, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas una relación con Cristo para ver la vida como Él nos la quiere presentar. Volver a ese estado. ¿Qué es lo que has perdido en este camino? En este proceso de vida. ¿Cuántas cosas has dejado atrás? ¿Qué es lo que has perdido? ¿Qué es lo que anhela tu corazón que quizás lo está buscando? Y lo está buscando donde no debe. Pero Cristo te está diciendo, yo soy un Dios de segunda oportunidad y de tercera y de cuarta oportunidad. Y sea cual sea el momento en el que te encuentras, sea cual sea el momento en el que te encuentras, Cristo te dice en esta mañana, yo puedo volver a ponerte en esa situación de pureza, de inocencia y una relación viva con Dios, tu Padre. Eso es lo que todo ser humano necesita. No sigas buscando la solución en otras personas que no te la van a dar. Estábamos hablando del matrimonio. Yo creo realmente que a veces esperamos que otras personas nos den aquello que realmente no nos pueden dar. Y eso es muy triste. Nos pasamos la vida esperando que las personas cambien, que las personas hagan esto o aquello, que los políticos, que las sociedades, que nuestra situación cambie para que nosotros cambiemos. Pero eso no se da. El cambio empieza por nosotros mismos. Hay un proverbio de Salomón
que a mí me gusta muchísimo y que cuando lo entendí se me abrieron los ojos. Dice lo siguiente el Proverbio capítulo 10, verso 22, dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza con esa bendición. Te lo repito, cuando una bendición viene del Señor, detrás no viene tristeza. No viene tristeza. Sin embargo, ¿cuántas veces cosas que pensamos que son buenas para nosotros, lo que están haciendo es evitar que alcancemos lo mejor? ¿Cuántas veces, y lo escuchábamos esta semana en un hermano muy querido, dice que lo bueno es enemigo de lo mejor? Yo te invito en esta mañana a que no te quedes con lo bueno, que vayas a por lo mejor, que vayas a por la bendición de Dios, que es una bendición que no te va a traer tristeza. Esa bendición viene a través de Cristo, viene a través de creerle, de considerarlo. ¿Te has parado a considerar lo que dice Cristo en su Evangelio seriamente? ¿A creerlo? ¿A aplicarlo? ¿Te has parado a hablar con Cristo? Háblale, pídele que Él transforme tu corazón, que te traiga una nueva visión de la vida. Esta visión que nos está presentando en su palabra. Esa bendición no te va a traer tristeza. No, la bendición de Dios no trae tristeza consigo. Que Dios os bendiga a todos mucho, mucho, mucho. Y que el Señor os acompañe cada instante, cada momento, de aquí en adelante y para siempre.